Hay un momento dentro de Workers.com que no esperas. Estás sentado frente a la pantalla de tu abogado. Él mira números, mueve el cursor, calcula algo y tú no entiendes nada de lo que está viendo. Así me pasó a mí. Tuve que preguntarle qué estaba mirando. Y lo que me explicó ese día cambió completamente cómo entendí mi propio caso. Porque en Workers' Compensation hay palabras y números que parecen detalles técnicos, pero pueden cambiar decisiones importantes. Cuando entras al sistema de Workers' Compensation, descubres rápido que no basta con estar lesionado. También tienes que aprender un nuevo idioma. No es el inglés cotidiano, es medicina, ley y burocracia. Todo mezclado. El médico dice una cosa, el abogado la traduce diferente, el documento lo escribe de otra manera. Y tú estás en el medio, intentando entender si todos están hablando de lo mismo. Después de más de 5 años dentro de este proceso, yo entendí algo. Entender ese lenguaje no es una opción, es parte de poder seguir tu propio caso. Porque cuando no entiendes, dependes completamente de quien te explique. Y esa explicación, créeme, no siempre llega a tiempo. Y hay una palabra que está en el nombre del sistema que casi todos entendemos mal. Workers' Compensation. La palabra compensation crea una expectativa desde el principio. La mayoría piensa en compensación, en dinero, pero dentro del sistema no significa exactamente eso. Compensación aquí no es un premio, no es una recompensa por lo que sufriste, no es simplemente me accidenté y me van a pagar. No. En términos generales, compensación se mueve alrededor de dos cosas que ya hemos visto antes. Tratamiento médico y una parte del salario mientras no puedes trabajar. Y esto depende del estado en el que tú estés. Y esa diferencia cambia todo. Porque si tú entras esperando una cosa, pero el sistema funciona con otra lógica, las decisiones que tomas en el camino las puedes tomar desde una expectativa equivocada. Y hay otra palabra que asusta más porque cuando la ves en un reporte, parece una sentencia. En los reportes del médico de la aseguradora, en los IME, llegaban números, 50%. Y yo lo leía pensando, 50%, o sea que estoy igual de mal que de bien. No entendía qué significaba ese número, porque nadie me había explicado que disability dentro de este sistema no siempre significa lo que uno piensa en la vida diaria. No necesariamente significa que todo terminó, no necesariamente significa que nunca vas a poder hacer nada. No necesariamente significa una sentencia final. Es una clasificación. Puede ser temporal o permanente, parcial o total. Y puede cambiar dependiendo del momento del caso, del médico, del reporte y del proceso. El problema es interpretarlo desde lo cotidiano, cuando dentro del sistema tiene un significado técnico. Y cuando tú interpretas mal esa palabra, también reaccionas mal. Te asustas cuando tal vez necesitabas preguntar. Te confías cuando tal vez necesitabas entender más. O sigues avanzando sin saber qué
peso tenía ese reporte? Si esto te está aclarando palabras que ya habías visto, pero que no las entendías, suscríbete. Porque lo que viene ahora es una de las etapas que más cambia el caso. Ese día, frente a la pantalla de la computadora de mi abogado, vi esas letras. MMI, Maximum Medical Improvement. Le pregunté qué significaba y me explicó que era el punto donde médicamente se considera que llegaste al máximo de recuperación esperada. Entonces, eso no significa que ya estás bien, no significa que no tengas dolor, no significa que tu vida volvió a la normalidad. Significa, como en mi caso, que médicamente el caso no entra a otra etapa. Ya no se habla solo de tratamiento, empiezan a aparecer otros números, otras evaluaciones, otras decisiones. Y ahí fui cuando entendí por qué mi abogado estaba mirando con tanta atención esa pantalla. Él no estaba mirando cualquier cosa, estaba mirando la información que podía influir en lo que venía después. Y junto con el MMI, Maximum Medical Improvement, aparece otro número que pesa más de lo que parece. Ese día también vi otra cosa. Un médico me había puesto sedentaria. Otro hablaba de porcentaje de discapacidad. Y el abogado me explicó que eso podía estar relacionado con el impairment. Impairment es una evaluación sobre cómo quedó afectada la función de una parte del cuerpo. No es simplemente una frase suelta, no es un adorno en el reporte, no es un número que tú puedes mirar y decir, bueno, ese porcentaje puede tener peso dentro del proceso. Ese porcentaje puede influir en los cálculos, en las conversaciones, en las decisiones que vienen después. Y eso fue lo fuerte para mí. Yo no había visto números en reportes sin entender que esos números podían mover el caso. Estaba mirando algo importante sin saber que era importante. Y aquí hay algo que puede complicar todo más. Muchas personas pasan este proceso en un idioma que no es el suyo. Pero el problema no es solo el inglés, es inglés técnico, médico, legal, administrativo. Y muchas veces lo aprendes tarde, cuando ya firmaste, cuando ya aceptaste, cuando ya fuiste a la cita, cuando ya leíste el reporte sin entenderlo, cuando ya tomaste una decisión. Por eso este canal existe. No para darte asesoría legal, no para decirte qué hacer con tu caso, sino para que entiendas mejor el proceso desde la experiencia de alguien que ya estuvo ahí. Para que preguntes mejor, para que no te quedes callado, para que no mires un documento importante como si fuera una hoja más dentro del proceso. Ese día en la oficina de mi abogado, cuando miramos su computador, créeme que aprendí más sobre mi caso que muchos años en citas. No porque todo estuviera escondido, sino porque yo no sabía qué estaba mirando, qué estaba leyendo. Y eso también es parte del sistema. Lo que no entiendes, igual avanza.
Las palabras siguen ahí. Los reportes siguen ahí. Los porcentajes también. Las decisiones siguen llegando. Por eso, en Workers' Compensation o Workers' Comp, las palabras no son solo palabras, son señales. Y si no las entiendes, puedes estar caminando dentro de tu propio caso sin saber qué está pasando realmente. Recuerda, yo ya pasé por todo esto. Te invito a que seas parte de esta comunidad. Suscríbete, porque después del golpe de un accidente laboral, hay cosas que se entienden mejor cuando alguien más ya las vivió. Nos escuchamos muy pronto.